Un pequeño recordatorio. Veníamos terminando y concluyendo el capítulo 9 de Génesis, donde Noé, después de pasar por su familia todo ese periodo que fue el diluvio universal, pues vemos que descienden del arca y en su hojita, pues ahí tienen, digamos que un resumen de lo que sucedió después. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam fue el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé y de ellos se pobló toda la tierra. Pero el mensaje de hoy, la meditación de hoy, va a estar enfocado un poquito más en la descendencia de Cam. En la descendencia de Cam y pues padre de Canaán, y después vamos a ver algunos nombres más. Ustedes han escuchado de ese grupo de superhéroes que se llaman los Cuatro Fantásticos. O a lo mejor han escuchado de ese aclamado grupo que es conocido también como el Cuarteto de Liverpool. Bueno, la palabra de Dios nos habla de estos hijos de Cam y son todo lo contrario. Para los judíos serían como algo así como los cuatro jinetes del Apocalipsis. Realmente serían, y de esa familia surgirían los peores enemigos del pueblo de Israel. Génesis 10:6 nos dice que los hijos de Cam fueron Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Cus, miren, ustedes han visto que a veces los nombres de los países suenan muy parecidos en otros idiomas. Por ejemplo, México, pues los gringos dicen México, y los franceses Mexique, y los italianos México. Bueno, no pasa así con los nombres de los países en la Biblia. Cus es la actual Etiopía. Mizraim es, si nos vamos a Éxodo, por ejemplo, que sabemos de lo que trata Éxodo, ese es el nombre de Egipto, así es como va a aparecer Egipto. Mizraim, de él vienen obviamente los egipcios, de este hijo de Cus. Bueno, también viene Fut, que es el nombre para la actual Libia, y Canaán, pues creo que no necesita presentación, yo creo que es el que, con el que estamos más familiarizados. Bueno, ¿qué es lo que vemos aquí? Que de los hijos de Cam surgieron todos esos enemigos de Israel, los cananeos, o como dicen otras personas, los cananitas. Pero el más célebre nieto de Cam es Nimrod. Y de Nimrod surgen dos imperios, Babilonia y surge también Asiria, los que más adelante, muchos siglos más adelante, dominarían al dividido reino de Israel. El norte sería dominado y exiliado por los asirios y el sur por Babilonia. Bueno, su antepasado, su fundador, es del que vamos a hablar hoy, de este Nimrod. Pero Nimrod no solamente es el fundador de estos imperios, sino también tiene la infamia de ser el primero que convocó al mundo de ese tiempo en una abierta rebelión contra Dios. Y por eso esta meditación tiene por nombre, y es el título que tiene, Nimrod del primer anticristo. Y es el título que yo les comento que a veces hay que ser muy cuidadoso para tocar. Porque muchas veces cuando pensamos en anticristo, por las películas, pensamos que prácticamente es una persona que parece Satanás, todo rojo o echando fuego. Y realmente el anticristo puede ser una persona que físicamente sea como nosotros, que nada denote lo que es, sino más bien lo que hace. Pero antes de entrar más en ese tema, vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios en Génesis 10, versículos 8 al 12. Estamos utilizando, para quienes nos visitan, utilizamos la Biblia, la nueva versión, la nueva Biblia de las Américas. Esa es la que tenemos. Si ustedes tienen esa Biblia, nos pueden acompañar actual, y si no, pues pueden seguir escuchando la letra o viendo la versión, la traducción que traigan ustedes. Dice Génesis 10, versículos 8 al 12, vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: Cus fue el padre de Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor, por tanto se dice como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. El comienzo de su reino fue Babel, Erech, Acab y Calne en la tierra de Siná. De aquella tierra salió hacia Siria y edificó Nínive, Rehoboth, Ir, Cala Y Resén entre Nínive y Cala. Aquella es la gran ciudad. Vamos a poner en manos del Señor este mensaje. Señor, te damos gracias porque en tu misericordia nos has permitido llegar hasta acá, y no solamente venir a escuchar tu palabra, sino también ser testigos, Señor, de tus bondades, de tus misericordias, Señor, con los nacimientos que has permitido en la familia Rodríguez, Señor. Te damos gracias por las visitas y también por los hermanos que no pudieron estar este día con nosotros. Te rogamos seas
con ellos y también con tu pueblo que escuche esta palabra. En nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, Nimrod del primer anticristo, y el primer punto es porque rechaza el gobierno de Dios. Porque rechaza el gobierno de Dios. Nimrod es el bisnieto de Noé y es nieto de Cam. Recordemos que Canaán recibió la maldición por los actos de su padre Cam, quien había sido bendecido previamente por el Señor. En esa situación en que Noé estaba alcoholizado, desnudo en medio de su tienda, ya sabemos lo que sucedió. Sin embargo, toda la descendencia de Canaán fue sujeta a maldición. Esa maldición era ser siervo de sus hermanos y ser siervo de siervos. Bueno, desde Caín vemos que los juicios del Señor nunca son bien recibidos por los impíos. Nunca vamos a ver un juicio del Señor sobre un impío que el impío diga: sí, creo que he estado actuando mal, creo que debería enderezar mi camino, creo que por aquí no es la cosa, quisiera reconciliarme con el Señor. Nunca vamos a ver esa respuesta de los impíos. Y sabemos que todo esto empezó a generar una molestia y un rechazo cada vez mayor, porque cuando llega el tiempo de Cus, de tener un hijo, a él lo llama Nimrod. Y lo que hemos estado viendo en las genealogías es que precisamente los nombres tienen ese aspecto de tipo profético en la persona que lo recibe. Nimrod significa nos revelaremos. Eso es lo que significa, nos revelaremos. Y así como se ha dicho en otros nombres, pues efectivamente él cumplió el significado de su nombre. Lo que nos dice la palabra de Dios es que Nimrod llegó a ser poderoso en la tierra. Y esa palabra hebrea que se traduce poderoso, Igor, esa es la palabra hebrea, tiene varias traducciones adicionales a poderoso. Algunos lo traducen como valiente, pero también como tirano, o como impío, o como inicuo. Esas son el tipo de palabras que utiliza Pablo para describir al que sería revelado como el anticristo. Ahora, hay que entender que hay sucesos, o hay personajes, o hay cosas, o hay rituales que de cierta manera se les llama tipos, porque señalan imperfectamente algo futuro. Por ejemplo, a veces se dice que David es un tipo de Cristo, o que José el soñador es un tipo de Cristo. No significa que lo representen completamente y perfectamente, pero un aspecto de su vida, un aspecto de su ministerio, de cierta manera señalaba a Cristo. Bueno, aquí tenemos un tipo de los malos, un tipo que señalaba al anticristo. Pablo en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, menciona esto: entonces será revelado ese impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces ya vemos utilizadas el mismo tipo de términos que se refieren tanto a Nimrod como al anticristo. Ahora, a lo largo de la historia ha habido personajes que ciertamente señalan al anticristo. No son el anticristo que menciona la Biblia en los últimos tiempos, pero son de cierta manera los apuntan un poco imperfectamente de acuerdo a lo que llegarían a ser. Inclusive, obviamente sabemos que en el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y el nuevo en griego, y una de las palabras con las que el griego se refiere a los impíos, a los inicuos, es anomos. Los voy a estar perdiendo un poquito con toda la terminología, pero vamos a llegar a un punto, se los prometo. Anomos es una composición de dos palabras, la partícula a, que significa sin, y nomos, que significa ley. Sanomos significa sin ley. Es el mismo principio, por ejemplo, para la palabra ateo. Ateo, a, sin, teo, Dios. Ateo, sin Dios, eso es lo que significa, ese es el griego. Bueno, aquí tenemos anomos, cuando se habla de un impío, cuando se habla de un inicuo, significa sin ley. Quiere decir que no tiene ley. No es que no tenga ley, sino que más bien rechaza la ley del Señor. ¿De qué manera está quitando Nimrod la ley del Señor? Bueno, recordemos que el ser humano fue puesto en la tierra de Edén como un administrador. Él no fue puesto como el dueño de la tierra, fue puesto como un administrador, como un virrey, de tal manera que él gobernara como gobernaría Dios mismo la tierra. Ese era el trabajo del hombre. Pero vemos que Nimrod en ese tiempo
las jerarquías eran familiares, eran patriarcales. Entonces cada familia era regida por su propio patriarca. Pero después de Nimrod, que no era la cabeza natural de muchas familias, empezó por dominio a empezar a gobernar sobre muchas familias, de tal manera que se fue haciendo de poder, buscó dominar a otros. Fíjense, la Biblia nos dice que Noé vivió todavía 350 años después del diluvio. Entonces Calvino especula, Juan Calvino, reformador de Ginebra, él especula que Noé estaba aún vivo para el tiempo de Nimrod. Y siendo Noé una persona tan importante, tan venerada, tan apreciada para todos sus descendientes, aún así Noé nunca buscó gobernar sobre otros, pero llega Nimrod y él sí busca salir de ese tipo de gobierno patriarcal y empezar a instaurar una especie de monarquía incipiente. Algo así empieza a ser Nimrod. Pero él no llegó ahí porque todos dijeron, gobiérnanos, sino que Nimrod, a través de su fuerza, fue imponiéndose sobre las demás familias y sobre los demás pueblos y buscó ser poderoso. Bajo Nimrod se pasó del gobierno patriarcal, digamos, a que una monarquía. Ahora, ¿por qué se cree esto? Bueno, la Biblia nos dice que Nimrod llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue poderoso cazador delante del Señor. Fue poderoso en la tierra. Pero fíjense, cuando dice esto la Biblia, lo dice 3 veces, pareciera que la Biblia está elogiando a Nimrod. Pareciera que dice, wow, qué hombre tan poderoso. Lo dice 3 veces seguiditas. Bueno, el contexto nos dice que no está haciendo un elogio aquí la palabra de Dios de Nimrod. Muchos de ustedes seguramente tienen Biblias en casa que se llaman Biblias, se les conoce como Biblias de estudio. Esas Biblias de estudio no solamente tienen la palabra de Dios, sino que abajo tienen pues algunos comentarios de algunos teólogos eruditos que nos dan un contexto un poco de lo que está sucediendo, ¿no? Nos dicen, es que en aquel tiempo los hombres acostumbraban a hacer esto, en aquel tiempo aquel pueblo hacía esto otro, en aquel tiempo es, y nos dan un contexto. Bueno, los hebreos también tienen sus comentarios en la Torah, se les llama Talmud, y obviamente esos comentarios no los hace cualquier persona, los hace un rabino que fuera muy erudito, y obviamente entre los judíos, entre más antiguos el Talmud es mejor. Bueno, Génesis tiene de ese tipo de comentarios, y en los muchos Talmud, o Talmud, cuando ya es plural de Nimrod, dicen que él era poderoso en la caza de animales y en la perversidad delante de Dios, pues era también un cazador de hombres a quienes decía, apártense de los preceptos de Dios y únanse a las órdenes de Nimrod. Nosotros sabemos por la tradición, aunque la Biblia no nos dice cómo murieron los apóstoles. La Biblia no nos dice cómo murió Pedro, cómo murió Pablo. Simplemente lo sabemos por la tradición. Bueno, estos Talmud nos dicen un poquito de la tradición judía acerca de este Nimrod, y por eso nos dicen que él era poderoso en la caza, pero no de animales. O tal vez inicialmente algunos creen fue poderoso en la caza de animales, pero después tornó esas habilidades a imponerse por la fuerza sobre los hombres. Bueno, no solo los Talmud hebreos hablan de Nimrod, también los de la tradición egipcia y asiria incluyen a Nimrod entre sus gobernantes más despiadados y más opresores que buscaban matar y gobernar despiadadamente. Y fue así que su reino fue consolidado a través de diferentes ciudades. Por eso las escrituras dicen que fue un poderoso cazador delante del Señor. No es un elogio. Inclusive, al decir que él era eso delante del rostro del Señor, implica un grado de cinismo en el que todavía se quiso poner más o menos como si pudiera a la altura del Señor y decir, sabes que yo no tengo ley, yo me gobierno a mí mismo, yo soy mi propio Dios. Así que Nimrod intenta elevarse por encima del orden de los hombres, como cualquier hombre orgulloso lo hace. Se olvida de que existe un Dios, se olvida de que tiene que dar cuenta, se olvida de que es dependiente de algo afuera de él mismo, que su vida está sostenida por un Dios. Y la Biblia lo remarca mencionándolo así 3 veces. Si ustedes buscan en esos pocos versículos, en solo 2 versículos se menciona 3 veces poderoso. Más adelante Isaías menciona santo, 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 pero de Nimrod se menciona como si fuera así, inicuo. Era una persona altamente pecadora a los ojos del Señor. Dice el Apocalipsis 13, cuando habla de los enemigos del Señor, lo tienen en su hojita.
Si a la bestia se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar, y abrió su boca con blasfemias contra Dios, se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio la autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Una cosa que debemos entender de los anticristos, los tipos de anticristo, que realmente todo lo que llegan a hacer, el Señor lo permite. No están actuando por encima de la soberanía del Señor. Sin embargo, el Señor siempre mueve sus planes hacia adelante, aún a través de las personas impías, como Nimrod. Y según a los Tesalonicenses 2:7, un versículo anterior al que acabamos de leer, menciona que el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo tiene, lo hará hasta que él mismo se ha quitado de en medio. Si bien el anticristo final escatológico que habla Apocalipsis del fin de los tiempos sigue sin presentarse, aún así el misterio de la iniquidad ya está en acción. Ya está sucediendo. Y no hay cosa que ataque más al gobierno de Dios que ir en contra de sus leyes, que ser un anomos. La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, que el matrimonio es santo, que es entre hombre y mujer. Nos dice que Dios aborrece el divorcio. Pero muchas personas llegan al matrimonio hoy en día sin realmente conocer y entender todas las implicaciones que tiene. Muchos llegan al matrimonio pensando, pues bueno, no importa, tal que si no funciona mi divorcio, si no funciona, pues a lo mejor encuentro a alguien mejor y ya después hago el cambio. En mi pecado pensamos que siempre vamos a encontrar a alguien mejor, entonces no hay tanto problema con casarme sin tener realmente la intención de hacerlo. Pero el mundo realmente sabe, el mundo sabe lo que Dios piensa del matrimonio. Pero en ese momento no nos importa, en ese momento la ley de Dios pensamos que puede ser destruida, no me importa, yo hago y establezco mi ley, yo me pongo en contra de la ley de Dios. El detalle es que lo que nos dice la Biblia, y tal vez nuestra propia experiencia, es que cuando nosotros nos rebelamos a las leyes de Dios, no estamos realmente destruyendo las leyes de Dios. Eso no pasa ni siquiera con las leyes civiles. Si usted deja de pagar impuestos, no desaparece esa ley, no va a llegar a Hacienda y pues perdón, pues quién sabe, no. Todavía va a ser de pagar eso y todavía más. Cuando nosotros nos rebelamos contra las leyes de Dios, no las destruimos. Generalmente los que nos destruimos somos nosotros. Generalmente somos nosotros los que vamos a la destrucción cuando desobedecemos las leyes de Dios. Por eso el Señor siempre está llamando al arrepentimiento, porque Él sabe qué camino llevamos hacia la destrucción. Por eso ha dado los medios de gracia para la salvación, porque sabe a dónde nos lleva nuestra rebelión, nuestra dura cerviz. Dios dice también que la vida es sagrada, desde la concepción. Dios dice que no hay que robar, que no hay que codiciar. Y a nosotros no nos importa, y así vamos cometiendo una y otra acción en contra de las leyes del Señor, sin saber, creyéndonos dioses, en realidad estamos yendo hacia la destrucción. Nimrod, el primer anticristo, es llamado así porque rechaza el gobierno de Dios. Y hasta ahí yo creo que todos podemos considerar que todos tenemos, o que todos somos un Nimrod de corazón. Todos tenemos cierto rechazo al gobierno de Dios, por eso no nos hace anticristos. Hay una segunda cosa, el siguiente punto, porque lidera a otros a la rebelión. Dice en los versículos 10 al 12: el comienzo de su reino fue Babel, Erech, Acab y Calne en la tierra de Siná. De aquella tierra salió hacia Siria y edificó Nínive, Robot, Ir, Cala y Resén entre Nínive y Cala. Aquella es la gran ciudad. Nimrod ya tenía 4 ciudades bajo su poder en Babel y no estuvo satisfecho hasta que tuvo 4 más. Pero no solo eso, fue la primera persona que organizó una rebelión contra Dios al construir esa torre de Babel, que vamos a ver más adelante. Pero algo que nos va a dar, aunque el capítulo 11 no nos dice directamente que Nimrod estuvo al frente, sí nos da pistas por el capítulo anterior, por ciertos versículos,
de que Él estuvo ahí, y sería increíble que un pueblo hiciera una labor tan grande, una construcción tan importante, a espaldas o en contra de la voluntad de Nimrod. Dice, por ejemplo, Génesis 10:10, el comienzo de su reino fue Babel-Erech, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Y nos vamos al capítulo 11 y los versículos 1-2 dicen: toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Según iban al oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. El capítulo 11 nos dice algo que había pasado previamente a lo que leemos en el capítulo 10. Nimrod comenzó a dirigir la construcción de la Torre de Babel. Recordemos que lo que nos decía el Talmud indica que Nimrod decía: apártense de los preceptos de Dios y únanse a las órdenes de Nimrod. Y también citan una leyenda judía. El gran éxito de Nimrod produce un resultado siniestro. Los hombres ya no confiaban en Dios, sino en su propia destreza y habilidad, una actitud que Nimrod trató de imponer al mundo entero. Inclusive el historiador Josefo, el historiador judío Josefo, en los tiempos de Jesús, un poquito después de los tiempos de Jesús, dice que Nimrod arengaba o exaltaba al pueblo a no someterse a Dios y les decía que la prosperidad que tenían no la atribuyeran a Dios, sino a su propio esfuerzo y determinación, y que era una cobardía someterse a Dios. Nimrod desafiaba a Dios y glorificaba y exaltaba al hombre. Por eso también algunos eruditos lo mencionan como el iniciador del humanismo. ¿Qué es lo que les había dicho el Señor? En Génesis 9:1, si nos vamos a Génesis 9:1, dice: y Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. Eso lo tienen en su hojita. Sean fecundos y multiplíquense, hasta ahí vamos bien, pero también dice: llenen la tierra. ¿Y qué es lo que los hombres bajo Nimrod hicieron? Génesis 11:4. Luego dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de la tierra. Algo que tenía muy claro esa generación es que el Señor traía castigo sobre el pecado. Si todavía estaba vivo Noé, como Calvino piensa o pensaba, era un recordatorio constante del diluvio, la presencia de Noé, la presencia de los hijos de Noé, la presencia de las esposas de Noé. Era un recordatorio constante. Ellos sabían que no se podía rebelarse contra los mandatos del Señor sin castigo. Aunque el Señor también había dicho que dentro de todo no iba a volver a mandar un diluvio. Sin embargo, estos hombres no creyeron ninguna de las dos cosas. Los hombres hicieron la torre porque dijeron: si llega un diluvio, lo vamos a ver un poquito más adelante, por los materiales que están en la construcción, por lo que dicen, por los tiempos. Ellos no creyeron que Dios iba a cumplir su promesa, pero sí creyeron que Dios era justo y que mandaría un castigo. Ellos se cansaron, dice la Biblia, un poquito antes del diluvio, que los hombres empezaron a invocar el nombre del Señor. Ellos se cansaron de invocar ese nombre. Ellos quisieron tener un nombre propio. Ellos quisieron engrandecer su nombre. Ellos quisieron llegar a los cielos a través de la torre. Y ellos no confiaron en que el Señor no mandara un diluvio. Ellos no quisieron dispersarse, ellos quisieron mantenerse en rebelión, en una abierta rebelión con Dios. Nos dice Romanos 1:21. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Ellos empezaron a obedecer a Nimrod y dejaron de escuchar a Dios. Por eso algún predicador alguna vez lo mencionaba de esta manera, y creo que es muy pegajoso y se queda, pero lo voy a leer igual. Dice: nimrodismo, humanismo, ateísmo y abismo es lo mismo. Nimrodismo, humanismo, ateísmo y abismo es lo mismo. Así lo mencionaba él. Y el humanismo es esa torre de escape que tiene el hombre contra Dios. El humanismo considera que el universo no fue creado, sino que fue un accidente cósmico que sucedió en algún momento, inclusive el hombre también, un accidente, una serie de combinaciones al azar que se fueron dando, y por lo mismo el hombre no debe tener ninguna inhibición de ningún tipo. El hombre no debe tener ninguna contemplación hacia el bien y hacia el mal, porque todo es relativo. Si no existe nada de eso, pues entonces tampoco hay juicio, entonces tampoco hay cielo, entonces tampoco hay infierno. Cada ser humano debe vivir las libertades que quiera vivir
El gobierno debe de dárselas. Puede, por ejemplo, detener un embarazo o puede acelerar la muerte de un enfermo o de un inválido. Todo lo que sea necesario para lo cual podamos eliminar de la sociedad al que no produce. El humanismo afirma que no hay ninguna deidad que salve al hombre, sino que el hombre tiene en su inteligencia y su razón la capacidad de salvarse a sí mismo. Esos son los instrumentos más efectivos que tiene el hombre, es el humanismo. En otras palabras, el humanismo dice que el hombre es Dios. Así que el precursor del humanismo es precisamente Nimrod, como anticristo, y todos los anticristos serán efímeros en la culminación del reino de Dios. Y vean esa doble estrategia que utiliza Satanás. Primero es alcanzar a Dios y después tener un nombre superior a Dios. De nuevo, cuando la gente se rebela contra la ley de Dios, no está destruyendo la ley de Dios, está destruyendo a sí mismo. Y eso es lo mismo que sucedió con Satanás. Eso es lo que menciona Isaías 14. Menciona la palabra de Dios ahí. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. No sé si estamos escuchando aquí a Nimrod. Pareciera que podríamos atribuirle estas palabras a Nimrod. ¿Cómo es posible que una criatura creada, que debe su existencia a Dios, crea que puede no necesitar a Dios y suplantar a Dios? ¿Cómo puede exaltarse a sí mismo? Pero este ha sido el pensamiento que ha caído sobre el hombre desde él, y a partir de entonces cada hombre cree que puede vivir de esa manera. Pero la Biblia también nos menciona que todos los que no sean parte del pueblo de Dios, después de su venida, serán finalmente echados al lago de fuego. Se cuenta de un emperador de China. En algún momento le llegan unos emisarios: oh gran emperador, en alguna de tus provincias el pueblo se ha rebelado. Y el emperador inmediatamente voltea a ver a sus ministros de guerra y dice: acompáñenme, vean cómo voy a destruir a mis enemigos. Y salen en una comitiva a esa provincia lejana. Pasan varios días y los ministros de guerra ya estaban planeando cañonazos, flechazos, lanzas, espadas, y finalmente llegan a ese pueblo. Y cuando llegan a ese pueblo, el emperador los detiene y dice: esperen un momento, y se acerca a los que estaban en rebelión y los trata con una bondad y con una amabilidad que finalmente los persuade, y ellos nuevamente se ponen bajo el dominio del emperador. Pero eso causó sorpresa en su comitiva, y los ministros de guerra se acercan enojados. Dicen: bueno, así es como su excelencia cumple su promesa. Dijo que veníamos a destruir a sus enemigos, y miren, hasta los ha tratado bien. Y el emperador voltea todavía con esa bondad y les dice: les prometí destruir a mis enemigos, y miren, todos ustedes ven que ya ninguno es mi enemigo. Los hice mis amigos. Y la palabra de Dios nos dice que el Señor también trata así a sus enemigos. Dice Isaías 43:25: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. El Señor, viéndonos a todos con un corazón de Nimrod, un corazón contrario a su gobierno, que no quiere obedecerlo, aún así viene como este emperador y hace todo lo que tiene que hacer para volvernos sus amigos, enviando inclusive a su Hijo. Y es lo que celebramos hace poco, el medio de gracia que nuestro Señor, el Rey de Reyes, tuvo que realizar con tal de que sus enemigos no solamente fueran sus amigos, sino que fueran hechos sus hijos. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo fue ese medio por el cual corazones como los de Nimrod, como los de nosotros, pueden ser, si la voluntad de Dios es esa, convertidos a hijos de Dios. Y esa es la manera en que la palabra de Dios nos dice hoy que aún personas malvadas, inicuas, sin ley, como Nimrod, pueden llegar inclusive a ser hijos de Dios. No estoy diciendo que Nimrod fue lo que pasó con él, estoy diciendo que nosotros, siendo como Nimrod, ahora estamos aquí
bajo el dominio de ese Señor. Gracias a Dios demos por ello, pero también, si aún tú estás en rebelión contra el Señor, debes saber que vas en un camino de destrucción, debes saber que tu fin es el fin de todos los ungidos, de todos los anomos, de todos los que no tienen ley, de todos los que cantan a mi manera, de todos los que cantan pero siendo el rey. Ese es el fin de todos ser echados al lago de fuego. Pero no tiene que ser así. En este momento estamos en ese periodo de gracia en donde el Señor sigue tomando a gente como mismo y trayéndolos bajo su dominio, bajo su gobierno, basado en el amor y la bondad que ha mostrado al enviar a su Hijo. Vamos a orar, hermanos, y a continuar orando a nuestro Señor. Padre eterno, te damos gracias porque podemos ver en nosotros una vida similar a la de este hombre. Un momento en que, conociendo tu voluntad, Señor, no la seguíamos. Un momento en que seguíamos y nos uníamos a los malvados. Momentos en los que lo que tú decías no era importante, pero en algún momento, Señor, has tenido gracia de nosotros y nos has traído, Señor, a tus pies. Y nos has traído, Señor, a tu pueblo, que nos has dado la salvación, Señor, pero nuestra salvación no fue gratuita, fue pagada por tu Hijo, fue a costa de un gran sacrificio, fue a costa de algo tan valioso, Señor, para ti, para todos. Y te damos gracias, Señor, porque, Señor, solo así, fuera de nosotros, pudo venir la salvación. No hay nada en nosotros que hubiéramos podido darte a cambio, Señor. Sin embargo, tú en tu gracia lo has llevado a cabo. En esta tarde, Señor, también te damos gracias por las personas que nos visitan y te pedimos, Señor, que nos acompañe en tu bendición el resto de esta tarde. En el nombre de Jesús oramos.